Hola chicos, buenos días. Buenos días o buenas tardes, sea el caso, ¿no? El día de hoy vamos a continuar pues con las clases de competencia lingüística, ¿sí? La semana pasada habíamos hablado sobre palabras que nosotros normalmente solemos utilizar pues juntas o separadas, ¿no? Aprendiendo la diferencia entre una y otra. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante, un tema en el cual creo que muchos suelen cometer el error, ¿no? Suelen hablarlo coloquialmente, ¿no? La gente suele cometer este tipo de errores porque, bueno, no hay desconocimiento o simplemente pues expresan el lenguaje de una manera quizás coloquial, quizás de una forma hasta cierto punto vulgar hablando lingüísticamente. Ojo, no vayan a tomarlo como un insulto o un agravio, sino que ya nosotros hemos visto en lo que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje estándar, el lenguaje subestándar, ¿no? Y muchas veces el lenguaje subestándar, ¿no? Suele cometer este tipo de vicios del lenguaje. ¿Qué es un vicio del lenguaje? ¿A qué se refiere la palabra vicio? ¿No? La palabra vicio se refiere a la equivocación que suele cometer continuamente y de manera repetitiva la persona que expresa la idea. Entonces, estos vicios del lenguaje muchas veces o con demasiada recurrencia la gente los suele cometer. Y como no se corrige, como hay desconocimiento, pues se toma como algo normal, ¿no? Y ya muchas veces se pasa a la normalidad de estas expresiones, cosa que no debería ser, porque pues nosotros conocemos y sabemos de nuestro idioma, ¿no? Así pues, entonces tenemos vicios que corresponden a dos tipos, ¿no? Que en este momento no lo menciona aquí en el compendio, pero yo les voy a hacer la mención como para que ustedes lo conozcan. Tenemos vicios de dicción y tenemos vicios de construcción. A ver, ¿a qué se refiere el vicio de dicción y a qué se refiere el vicio de construcción? El vicio de dicción se refiere a la dicción, al habla, a la pronunciación que nosotros desarrollamos de determinada expresión. Eso es un vicio de dicción. ¿Y a qué se refiere el vicio de construcción? Cuando nosotros construimos mal nuestra expresión, ¿no? Ustedes saben de que hay expresiones o las expresiones que nosotros normalmente proferimos, hablamos, decimos, se construyen de una determinada manera, ¿no? Que tenemos la construcción típica y común que es el sujeto, objeto, verbo, ¿no? Debemos tener ese orden. Normalmente la lingüística o la gramática prescriptiva del español nos indica que debemos tener ese orden, que es el orden que se va a utilizar normalmente, que es el más común y el de más fácil comprensión, ¿no? Sujeto, objeto, sujeto, verbo, objeto, ¿ya? Luego podemos intercambiar, ¿no? Se puede intercambiar la expresión, pero dentro de todo debe haber esa construcción, ese orden para que no se pierda la estructura interna de esta expresión. Dentro de los vicios de dicción podemos tener expresiones mal utilizadas, mal organizadas. Por ejemplo, a ver, yo sé ustedes chicos que han visto la Guerra de las Galaxias, quizás las más nuevas, ¿no? Yo he visto las más antiguas, pero ustedes conocen a un personaje que aparece tanto en las nuevas como en las antiguas, que es el maestro Yoda, ¿no? Cuando dice el maestro Yoda, el el poder tener tú, ¿no? Tú, en lugar de tener tú, tienes el poder tienes tú, ¿no? O tienes el poder tú. O sea, la construcción está mal organizada, está mal articulada. Lo correcto es tú tienes el poder, ¿no? Sujeto, verbo, objeto. Pero está revolviendo la expresión, cosa que se forma una estructura que es
extraña, que suena extraña también a nuestros oídos, ¿no? Por eso es que cuando habla el maestro Yoda, pues suena medio gracioso, ¿no? Porque habla todas las cosas, parece que las hablara al revés. Eso es un vicio de dicción. Entonces, tenemos esos vicios de dicción y tenemos los vicios de construcción. A ver, ¿a qué se refiere un vicio de construcción? Es cuando nosotros estructuramos mal nuestra oración. Le- Tenemos, por ejemplo, en la selva, que ojo que no es que ellos no conozcan, sino que es por ellos han aprendido una segunda lengua, que es el español, muchos de ellos, ¿no? Muchas personas aborígenes en la selva han aprendido el español como segunda lengua, al igual que los quechua hablantes, y ellos tienen una organización o una estructura fonética, fonológica distinta a la que tenemos nosotros en el español. El español es una lengua explícita, en cambio el quechua o las lenguas amazónicas son lenguas interpretativas. ¿Qué quiere decir? Al igual que el inglés, ojo, el inglés también es una lengua interpretativa, no es una lengua explícita. Por ejemplo, nosotros acá en el español, todo lo que tenemos que decir, lo decimos y lo expresamos. Si tenemos que decir, la mujer corrió rápido porque se le caía lo que había comprado en el mercado, ¿no? Hemos expresado en una oración bastante larga todos los componentes que debíamos dar a conocer al emisor. En cambio, en este tipo de lenguas solamente mencionan de manera general los sustantivos o los adjetivos y depende del contexto en el cual se desenvuelvan, se interpreta. Por eso es que se denomina interpretativo. En cambio, nosotros en el español tenemos un lenguaje bastante explícito. ¿Ya? Es bastante objetivo, bastante concreto, explícito, ¿no? Nosotros tenemos que determinar y decir todo aquello que queremos mencionar, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros acá queremos decir a una persona, a una mujer que dicta clases, que ejerce la profesión docente, la llamamos profesora, ¿cierto? Y si es hombre, si es el género masculino o femenino, lo diferenciamos y lo mencionamos. En cambio, en el inglés no. En el inglés se menciona simplemente la palabra teacher y teacher vale para el género femenino como para el género masculino. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? O sea, la construcción de ellos es distinta. Entonces, cuando ellos lo pasan al español, surge ahí una confusión y hay una mala estructura al momento de formular las oraciones o los textos articulados, ¿sí? Entonces, pasamos de lleno a lo que es un vicio del lenguaje. Nos dice, los vicios del lenguaje son usos o formas incorrectas o de hablar o de escribir, ¿no? Entonces es de dicción o de construcción, de hablar o de escribir. A continuación mostraremos una lista detallada de dichos vicios del lenguaje. Tenemos una lista, nos menciona aquí 6 vicios del lenguaje, que hay muchos más. ¿Sí? Por ejemplo, acá ha faltado mencionar quizás los dequeísmos, los loísmos, laísmos, ¿no? Barbarismos. Nosotros tenemos una costumbre muy arraigada acá en el Perú, que es la de utilizar mucho los extranjerismos. Los extranjerismos son una forma de barbarismo. ¿Por qué barbarismo? Porque son, son elementos de otros idiomas que nosotros los estamos utilizando como si fueran propios. Por ejemplo, cuando nosotros decimos un email, ¿no? O un post, ¿no? Ha posteado algo, ¿no? Ese post no es propio del idioma, ¿no? La palabra post no es propia del idioma. Se utiliza a través de la introducción de redes sociales, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Facebook mismo, ¿no? El mouse. Nosotros no decimos el ratón, nosotros decimos mouse. ¿No? Nosotros no decimos la parte interna de la computadora, nosotros, o los elementos internos, nosotros decimos el software, ¿cierto? Entonces, esos extranjerismos crudos se denominan barbarismos, cosa que no lo está mencionando aquí, pero al menos les estoy dando unos alcances como para que pues, ustedes tengan un poco de conocimiento de estos otros vicios que también se suelen
utilizar y que nosotros particularmente, aquí tenemos la costumbre de usar. Sí, entonces vamos directamente pues a la mención de de estos vicios del lenguaje. Primero, tenemos la anfibología. ¿Qué es la anfibología? Ojo que la anfibología se utiliza también como figura retórica. ¿Qué es una figura retórica? La retórica es la disciplina que estudia el discurso. ¿Ya? Ojo que al referirme yo al discurso no me refiero pues a que te paras delante en un estrado delante de 200, 300 personas. No, me refiero al discurso como la expresión de las ideas. ¿Sí? Entonces, eh, la retórica se encarga del estudio de esa expresión, esa expresividad. ¿Ya? Entonces, la anfibología es una forma es una figura retórica, ¿no? Que estudia justamente la retórica, esta anfibología, que nosotros cometemos muchas veces el error, ¿no? Vamos a ver en qué consiste. Nos dice, es una ambigüedad, consiste en el doble sentido, en el vicio de la palabra, manera de hablar en la que se puede dar más de una interpretación, ¿no? Aquí vamos a utilizar lo que normalmente uno dice para burlarse, ¿no? Y sabemos que lo estamos diciendo en doble sentido. Por ejemplo, cuando le preguntas a tu amigo, oye, ¿y cómo está la vaca de tu hermana? Suena feo, ¿no? Parece, quizás el otro agarra, voltea y le da una trompada, le mete un puñete, este, porque piensa que está insultando a su hermana, pero no, de repente viven en una granja, viven en una chacra, ¿no? Y tienen su ganado y le está preguntando, ¿no? O de repente ha comprado una vaca o tiene una vaca, tiene un animalito para la producción de leche y le está preguntando. O lo mismo suele pasar pues cuando las chicas, o pónganse, no están conversando entre dos chicas y le pregunta oye, ¿y el perro de tu enamorado? La otra va a voltear y le va a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué le insultas a mi enamorado? No, no es que le esté preguntando o no es que le esté diciendo a su enamorado, le esté diciendo perro. Simplemente de que quizás tiene una mascota, ¿no? Y le está preguntando por su mascota. Es ahí donde nace, pues, este, esta equivocación, esta mala utilización del lenguaje, porque si sabemos que va a haber una doble interpretación de lo que se está diciendo, entonces ¿para qué lo utilizamos? No deberíamos utilizarlo, ¿no? Deberíamos simplemente evitar o utilizar otras construcciones, ¿no? Si vamos a preguntarle, si las chicas van a preguntarle a sus amigos, o a sus amigas, ¿no? Por la mascota de su enamorado, ¿no? Entonces, oye, ¿y la mascotita que tiene tu enamorado? No, porque yo también tengo una perrita y a ver, pues, si la juntamos para que juegue o para que crucen, ¿no? Para que boten cachorritos. Pero ya no, oye, ¿y el perro de tu enamorado? No, ya no. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Ya no da paso a la mala interpretación, ¿no? Si le preguntas, ¿y la mascota de tu enamorado? O el perro que tiene tu enamorado. Ah, ¿se dan cuenta? Ya cambia la expresión, ¿no? Ya no se toma como una insinuación en doble sentido, ¿ya? Entonces, para evitar este tipo de anfibología, porque esta figura se denomina, este vicio del lenguaje se denomina anfibología, tenemos que ser más concretos, ¿no? Y utilizar los términos adecuados y más exactos para determinada expresión, ¿sí? Para que evitemos entonces que haya una doble interpretación de de aquellas expresiones que nosotros pues queremos dar a entender, ¿no? Entonces nos dice, consiste en el doble sentido, en el vicio de la palabra, manera de hablar en la que se puede dar más de una interpretación. Ejemplo, Toño fue a la casa de Wilber en su automóvil. Es un texto anfibológico, ¿no? Ya es una oración. ¿En el auto de quién fue? ¿En el auto de Wilber o en el auto de Toño? Porque nos dice, Toño fue a la casa de Wilber en su automóvil. ¿Se dan cuenta? Toño fue a la casa de Wilber. Hasta ahí va una construcción normal.
En su automóvil ya nos está especificando, porque nos está dando eh, el complemento circunstancial, ¿ya? De utilización, que en este caso es de instrumento, ¿ya? Que está utilizando Toño, ¿no? Entonces, Toño fue a la casa de Wilber en el automóvil, pero ¿en el automóvil de quién? ¿En el de Toño o en el de Wilber? ¿No? Entonces, lo correcto sería decir, Toño fue en su automóvil a la casa de Wilber. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo cambia y ya no da paso a la mala interpretación? Listo, tenemos otro ejemplo. A ver, polos para niños de algodón. A ver, ¿cómo? ¿Los niños son de algodón? No, ¿cierto? Entonces, polos de algodón para niños. ¿Se dan cuenta? La estructura cambia, ¿no? Acá en esta figura es de dicción o de construcción. De construcción, ¿cierto? Porque nosotros hemos cambiado la construcción que tiene esta oración y entonces, ha cambiado la forma expresiva, ¿no? Y ya es más clara, ya no da paso a la doble interpretación, ¿no? Entonces, polos de algodón para niños. Ya sabemos que el material el material de estos polos es el algodón y es dirigido a los niños, ¿no? Entonces, queda más claro, es más exacto. Igual, ¿no? Abajo dice polos de algodón para niños. Ventilador de bolsillo eléctrico. ¿Cuál es lo eléctrico? ¿El bolsillo o el ventilador? ¿Cómo sería la oración correcta? Ventilador eléctrico de bolsillo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo pasa de tener doble interpretación o confusión al momento de nosotros interpretar este mensaje a cuando ya hay una corrección en la estructura interna de esta oración, ya se entiende correctamente, ¿no? Porque se dan cuenta, miren, ventilador de bolsillo eléctrico. Vamos a pensar de que el bolsillo es el eléctrico, no el ventilador. Pero ya cuando decimos ventilador eléctrico de bolsillo, ahí sí ya está correcto, ya no hay que doble interpretación, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta. Entonces, debemos utilizar correctamente las expresiones para que no haya esta doble interpretación, ¿no? De algunas personas lo pueden tomar de una manera más explícita, más denotativa, ¿no? Y lo pueden tomar como que el que es el eléctrico es el bolsillo, no el ventilador, ¿sí? Entonces, chicos, esta es la primera figura, ¿no? La anfibología, que da paso a la ambigüedad, o sea, a la doble interpretación. La siguiente figura que nosotros tenemos, ¿ya? Ustedes van a pasar a desarrollar los ejercicios que dice ahí, ¿no? Ahora tú, corrige el enunciado. Vamos a hacer el primero para que ustedes lo puedan entender, ¿sí? Corrige cada enunciado fibológico. Se bajó del caballo sin que se dieran cuenta, sin que se diera cuenta. ¿Quién no se dio cuenta de que se bajó del caballo? ¿Él, el que se bajó del caballo o el caballo? ¿Cuál es lo correcto? ¿Dónde es lo correcto? ¿O cómo sería la estructura correcta, la estructura interna adecuada? Se bajó, se bajó sin que se diera cuenta del caballo. ¿Ya? Entonces, ya tenemos, se bajó del caballo sin que se diera cuenta, ¿no? Se bajó sin que se diera cuenta del caballo. Cuentos para niños de suspenso. ¿Quiénes son de suspenso? ¿Los niños? No, es cuentos de suspenso para niños. ¿Sí? Moisés me repetía que él no tomaba alcohol continuamente. O sea, que Moisés no tomaba alcohol continuamente, sino dejando un día, dejando 2 días. No, Manuel continuamente me repetía que él no tomaba alcohol. ¿Se dan cuenta cómo cambia la estructura de la oración? ¿No? Entonces, lo correcto es Moisés continuamente me repetía que él no tomaba alcohol. O Moisés me repetía continuamente que él no tomaba alcohol. Ahora, el último. Vimos a Dani corriendo. ¿Qué es lo normal? Yo creo que hasta aquí esa oración pasaría por normal. No, entonces, ¿quiénes vieron a Dani corriendo? ¿Nosotros vimos a Dani mientras corríamos o Dani estaba corriendo y nosotros lo vimos?
lo correcto es vimos corriendo a Dani, ¿cierto? Entonces, para que ya no haya esa doble interpretación, ¿no? Quienes nosotros lo vimos a Dani que estaba corriendo. Entonces, es vimos corriendo a Dani. Martín le dio su lapicero a Hildebrando. Lo correcto es Martín le dio a Hildebrando su lapicero. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta cómo la estructura interna de la oración cambia y cambia también la interpretación que se le puede dar a esta oración. ¿Ya? Luego tenemos el siguiente vicio del lenguaje. El pleonasmo. Este es un vicio del lenguaje muy recurrente, más recurrente de lo que uno pensaría, ¿no? Nosotros normalmente cuando bajamos a la playa, ¿no? Eh, ¿Por dónde bajamos? Bajamos por la bajada, ¿cierto? Ya, eso es un pleonasmo, eso es un pleonasmo, porque nosotros no tenemos la necesidad de decir bajamos por la bajada, porque ya estamos diciendo que estamos bajando, nos estamos refiriendo a la acción de bajar, ¿ya? La bajada, pues se supone, pues, ¿no? Que es un camino que está hacia abajo, entonces no necesitas repetir nuevamente el contenido. Si ya se dijo, estamos bajando hacia la playa. Se supone pues que estás bajando por un camino que va descendiendo. Entonces no necesitas decir bajamos por la bajada, ¿no? Entonces eso es un pleonasmo, es la repetición innecesaria de un contenido ya expresado. Nos dice, es un tipo de incorrección que consiste en la repetición de elementos léxicos aparentemente innecesarios en la oración, ¿no? Entonces, justamente lo que les había mencionado, ¿no? Es la repetición de elementos léxicos, ¿no? O sea, léxico quiere decir al momento de la dicción, al momento de hablar, que nosotros no necesitamos repetir porque ya están especificados en una expresión o ya están contenidos en otra expresión. Entonces no necesitamos decirlo, ¿no? Por ejemplo, en estos días que ustedes están en casa, ¿no? Están viendo sus videos, ¿no? Y su mamá les dice, ya terminas de hacer tu trabajo que te ha dejado el profesor Paolo, qué pesado, les deja un montón de tareas y todas estas cosas, ¿no? Apúrate, y sal afuera a botar la basura. Disculpen a las mamás, no vayan a pensar de que yo les estoy diciendo de que ellas hablan mal ni nada, pero son errores que nosotros solemos cometer, ¿no? Sal afuera a botar la basura, ni modo que salgas adentro a botar la basura, ¿cierto? Entonces la acción de salir ya está contenida en esa palabra. No necesitamos decir salir afuera, porque ya sabemos que salir es realizar la acción de ir hacia afuera a realizar cualquier actividad. Entonces no necesitamos decir salir afuera, ¿no? Simplemente sal a botar la basura. Ya, listo. O en todo caso, si se quiere utilizar la palabra afuera, anda afuera, bota la basura. Ya, entonces, de las dos formas se puede utilizar, pero no juntas, porque ya existiría un pleonasmo y ya se estaría repitiendo una información que está contenida en otra palabra, ¿sí? Nos dice como ejemplo, Víctor, entra adentro. Ya sabemos pues que al momento de dar una orden, ¿no? Le decimos, Víctor, entra. No es necesario que le digamos adentro, ¿no? No va a entrar afuera. Luego tenemos, le ocurrió un accidente fortuito. A ver, acá ya es un término que ya ustedes deben ir conociendo, ¿no? Terminología. Accidente es aquella acción que ocurre de manera imprevista, ¿cierto? Y fortuito es aquello que ocurre también de una manera casual. Entonces, un accidente aquella acción casual o imprevista, y fortuito también es aquello que es casual y de un momento a otro. Entonces, le ocurrió un accidente fortuito. Si ya sabemos que el accidente es de un momento a otro, algo casual que no fue planificado, y fortuito es lo mismo, ¿para qué repetimos accidente fortuito? ¿No? Entonces, le ocurrió un accidente o tuvo un suceso fortuito. Listo. Cualquiera de los dos, pero no los dos juntos.
recibí una sorpresa inesperada. Las sorpresas son inesperadas, si no, no se llamaran sorpresas, ¿no? Entonces no necesitamos decir que fue una sorpresa inesperada, ¿no? Luego tenemos muchos otros pleonasmos. A ver, eh, le dio un puñetazo con el puño cerrado. Se supone que si estamos haciendo, eh, le estamos dando un puñete, ¿no? Un puñetazo, ¿no? Es porque estamos haciendo puño. Entonces, decir que le dio un puñetazo con la mano cerrada, entonces ya es ilógico, ¿no? Mm, Ahora, luego tenemos otra, ¿no? Le dio una cachetada en la cara. No, entonces no le va a dar una cachetada en el pie, tiene que ser una cachetada en la cara, ¿no? El cachete está en la cara, si no, ¿dónde nos van a dar la cachetada? No, no nos van a dar la cachetada en la pierna, tiene que ser una cachetada en la cara, ¿ya? Entonces le dio una cachetada, simplemente, ¿no? Y así, tenemos muchos otros pleonasmos. Por ejemplo, hay uno que quizás ustedes no conocen el significado, ¿no? La palabra erario, ¿no? Eso la vez pasada lo escuchaba en las noticias y me sorprendió muchísimo escucharlo en un noticiero, ¿no? De personas que supuestamente pues son preparadas, ¿no? Y decían, se cometió robo al erario público. A ver, erario quiere decir el dinero público, el dinero recaudado a través de impuestos, ¿ya? Que es un dinero público, ¿ya? Que es un dinero que pertenece a la población porque ha sido recaudado de los impuestos. Entonces decir erario público ya es un pleonasmo, ¿sí? Entonces, chicos, este tipo de repeticiones se suelen cometerse muchas de estas equivocaciones. Nosotros de manera muchas veces inconsciente cometemos este tipo de equivocaciones, ¿no? Es bueno ir conociendo, es bueno ir sabiendo para que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Y si ven a otras personas, se lo pueden decir, ¿no? Siempre manteniendo el tino, ¿no? Hay que corregir a aquellas expresiones que están mal dadas, pero siempre teniendo en cuenta no herir la susceptibilidad de la otra persona, ¿no? ¿A qué me refiero con la susceptibilidad? O sea, no decírselo pues de una manera grosera, de una manera grotesca, para que la otra persona tampoco no se sienta pues ofendida. Una cosa es corregir y una cosa es enseñar y otra cosa es ofender a la otra persona, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta también ese tipo de situaciones. ¿Sí? Luego, a ver, sigamos con el tema. Nos dice, ahora tú, corrige cada enunciado, ¿no? Nos presenta uno nada más para poder avanzar pues, con el tema, ¿no? Lo miraste con tus ojos y no se dio cuenta. No lo vas a mirar pues con las uñas, ¿no? Con las orejas. Tienes que mirarlo con los ojos, ¿ya? Entonces ahí está, creo que más claro no puede estar. Lía y Ariana dibujaron un círculo redondo. Yo creo que también está bastante claro, ¿no? No vamos a dibujar un círculo cuadrado. Entonces, ahí está el pleonasmo, ¿no? Es la repetición innecesaria, ya que la información ya está contenida en otra palabra. Luego tenemos la cacofonía. Muchas veces ustedes me han escuchado hablar de este tema cuando hemos estado en clases, ¿no? Yo he mencionado muchas veces lo que es una cacofonía. La cacofonía es la producción de sonidos, de palabras, de expresiones que, que son poco agradables, ¿no? Que son desagradables, mejor dicho, al oído del receptor. No del emisor, sino del receptor, porque el que se da cuenta es el receptor, es el que escucha, ¿ya? Entonces, esta cacofonía, esta es una clásica figura de dicción. ¿Por qué? Porque no existe cacofonía en la escritura, ¿no? La cacofonía solamente se da al momento de nosotros hablar. No existe una cacofonía escrita. No hay sonido en la escritura, pues. ¿No? Eso ya lo sabemos de antemano. Entonces la cacofonía es necesariamente una figura de dicción. Nos dice, se produce cuando dos sonidos, sílabas o palabras similares son mencionados de manera muy próxima
generando de esta manera un efecto sonoro poco agradable. Epistemológicamente, la palabra proviene del griego, es definida como caco, desagradable, horrible, y fonía, fono, sonido, ¿no? Entonces, estas cacofonías tienen un sonido hasta cierto punto desagradable, ¿no? Al oído se oye pésimo, se oye fatal. Entonces, tratamos de evitarlos. Ojo que no se confunda cuando hay sílabas, palabras o sonidos repetitivos dentro de una oración. Por ejemplo, nosotros tenemos los trabalenguas, ¿no? Tres tristes tigres comen trigo en un trigal, ¿no? La repetición del compuesto de la composición TR, tres tristes tigres, tres tristes tigres comen trigo en un trigal, ¿no? TR, tri a cada rato. No, ojo que eso es adrede, no es algo que se realice de manera inconsciente, ¿no? En nuestro hablar coloquial, en nuestro habla normal, común, diario. Entonces, eso es a propósito, eso se hace adrede justamente como un ejercicio lingüístico, distinto de una cacofonía. ¿Sí? Entonces vamos a ver los ejemplos. Dice, cuando lo miraste y lo tocaste, lo malograste, ¿no? Aste. Ojo, y no cometan el terrible error de agregarle S, ¿ya? A los pronombres enclíticos. Los pronombres enclíticos son aquellos que se acoplan a los verbos, o sea, cuando termina en T, ¿no? Comiste, dormiste, jugaste, dijiste, ¿no? Es lo peor que uno puede hacer cuando expresa, no me dejaste ni un poco de comida. Nunca me dijiste que me querías. Si nunca se lo dijiste, entonces no lo querías, ¿no? Entonces es mejor, chicos, siempre guardar la compostura al momento de la expresión, ¿no? Y tener conocimiento de aquellas faltas, aquellas cacofonías, aquellos vicios, tanto de dicción como de construcción, para evitar nosotros quedar mal, ¿no? Ustedes, que son personas que tienen una educación, que estudian, no se pueden permitir este tipo de licencias. ¿Ya? Quizás personas pues que no tienen un conocimiento, que no han ido a la escuela, que por diversos motivos no han podido tener este estudio, esta instrucción, ¿ya? Bueno, pues no se le puede exigir. Pero ustedes que están teniendo este tipo de educación, que están tratando pues de salir adelante, ¿no? De ser chicos instruidos, que van a posteriormente ser profesionales, pues no se pueden dar el lujo de expresarse incorrectamente, ¿sí? Ustedes que van a salir sobre todo a exponer, que van a tener que hablar, que exponer sus ideas, debatir, ¿no? No pueden cometer estas irregularidades. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es la cacofonía. Ya hemos mencionado tres vicios del lenguaje: la anfibología, ¿ya? El pleonasmo y la cacofonía. Ahora vamos a pasar a los tres siguientes. Nos habla el número 4 de vaguedad léxica. ¿A qué se refiere la vaguedad léxica? ¿Qué es la vaguedad? La vaguedad o el vago, a algo vago, ojo que no me refiero pues a estos que están en la calle y que no hacen nada, no, eso no. La vaguedad se refiere a la imprecisión, o sea que no es preciso, que no es exacto, ¿ya? Por eso se denomina vaguedad léxica, ¿no? Si es vaguedad, es impreciso y léxico al momento de hablar, entonces no eres preciso al momento de decir las cosas, ¿no? Eh, si dices una o realizas una actividad o una expresión, tienes que utilizar el término correcto y exacto para esta actividad, ¿ya? No puedes entonces utilizar términos generales, porque si no se pierde. Ahí es donde hay vaguedad léxica. Nos dice entonces, se da cuando un vocablo puede tener un significado no preciso dentro de una oración, ¿no? Justamente lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? La imprecisión. Nos dice el ejemplo.
Camila trajo muchas cosas para su amiga Jacqueline. Acá se produce pues la vaguedad léxica porque nos dice Camila trajo muchas cosas. Sí, pero ¿qué cosas? Serán bonitas, serán feas, grandes, chicas, costosas, baratas. No, no nos dice qué. Ahí se produce pues la vaguedad léxica. No sé a qué te refieres. No, nosotros tenemos la costumbre muchas veces de utilizar esta expresión, ¿no? Cuando yo les pregunto en clase, ¿no? A ver, tal, ¿no? José, ¿qué significa o qué es esto? Explícame. No sé, no sé, profesor. Esa es vaguedad léxica. No es porque no sepan, simplemente de que muchas veces no lo quieren decir porque les da vergüenza o porque quizás no lo saben. Si es que no lo supieran, entonces deberían decir los profesores que no tengo el conocimiento o no sé de ese tema porque no lo he estudiado. Ah, ya, es algo específico. Pero sí, no sé. Allá, ahí se expresa la vaguedad léxica. ¿Sí? Entonces, seguimos. El maestro es algo extraño. Bueno, sí, yo sé que soy un poco extraño, que soy un poco raro, que soy un poco un renegón, que soy demasiado serio, ¿no? De extraño yo creo que no mucho, ¿ya? Pero de todas maneras, acá no está especificando, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les acabo de decir después, sí es especificar, ¿no? Que es renegón, el maestro es el renegón, es alegre, es exigente, ¿no? Y demás adjetivos calificativos que le podamos dar. Pero decir es algo extraño, bueno, es algo extraño, pero extraño cómo, ¿no? Ya ahí es donde surge la vaguedad léxica, ¿sí? Luego tenemos el número 5, la monotonía. La monotonía o la pobreza léxica es un tema que yo les he expresado también varias veces en clases, que siempre les he dicho, ¿no? Para que ustedes aumenten su léxico, su capacidad léxica expresiva, deben leer más, deben tener interacción con más textos, ¿ya? Para que ustedes puedan pues aprender palabras. ¿Ya? Si no aprenden palabras, su lenguaje va a ser reducido, su capacidad léxica va a ser reducida. Van a utilizar las mismas palabras y de manera vaga, ¿no? Y no van a poder expresarse o expresar la idea que ustedes quieran dar a conocer y no se va a entender su mensaje, ¿no? Muchas veces les ha ocurrido y yo los he visto y me lo han dicho, sí, profesor, es que no sé cómo decirlo, lo tengo acá en la punta de la lengua. Ya, eso es pobreza léxica. No es que lo tengas en la punta de la lengua, sino que no tienes la capacidad léxica para expresar tus ideas. ¿Ya? Te quedas corto, no tienes esa amplitud para poder expresarte, ¿no? Y determinar qué término específico le corresponde a aquella acción que tú quieres expresar. ¿Ya? Entonces, ¿eso cómo se cura? Entre comillas, ¿cómo se cura? Eso se cura pues leyendo, eso se cura interactuando con textos, aprendiendo las palabras y no solamente las palabras, sino buscando en el diccionario para que tengan el concepto exacto, ¿ya? De qué significa esa palabra. Entonces, tenemos como monotonía o pobreza léxica consiste en el uso reiterado y excesivo de los mismos vocablos para expresar ideas diferentes y para los cuales existen palabras más precisas, ¿no? Por ejemplo, utilizar el verbo decir. Decir un discurso. Dio un discurso. Decir un ejemplo. Propuso un ejemplo. Decir lo que ocurrió. Contó lo que ocurrió. Decir un poema. Eh, la palabra para decir es declamó un poema. ¿Ya? Por rato se me va también. Declamó un poema. La declamación es justamente la forma de expresar un poema, ¿no? Con las expresiones tanto lexicales como corporales. Entonces, declamar un poema. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, estamos utilizando un mismo término para determinar diferentes actividades, ¿no? Entonces, que cada una
tiene una denominación específica, ¿sí? Así como el verbo decir, nosotros normalmente utilizamos el verbo hacer, ¿no? Eh, hace la comida. No, no es la comida. Simplemente en lugar de decir, sí, mi mamá está haciendo la comida. No, no está haciendo, está cocinando. Ese es el término exacto. Eh, mi mamá está haciendo la limpieza. No, está limpiando. Refiéranse con exactitud. No hace tal cosa. Haz el verbo hacer, ¿no? El verbo decir. Entonces, tenemos que utilizar términos exactos para las expresiones que nosotros queramos dar a conocer. Y por último, chicos, tenemos el último vicio del lenguaje que nos menciona aquí el compendio, que es la impropiedad léxica. ¿A qué se le refiere la impropiedad léxica? Se refiere a utilizar términos que no son los correctos para determinadas expresiones. ¿No? Si antes utilizabas también términos que no eran exactos, acá también utilizas términos quizás que son exactos, pero que no corresponden a esa expresión. ¿Ya? Entonces vamos a ver en qué consiste. Nos dice, consiste en la falta de propiedad en el uso de la palabra. Empleo de palabras con significado distinto al que tienen. Por ejemplo, es un vendedor agresivo que siempre vende más productos. Es un vendedor agresivo que siempre vende más productos. Agresivo que va y le pega a la gente, ¿no? O los obliga, los cogotea y le dice, cómprame, si no te ahorco. No es agresivo. Y nosotros tenemos mucha costumbre de utilizar ese término, ¿no? Es un jugador, o es un profesor, o es un trabajador agresivo. No, no es agresivo, ¿no? O es tenaz, o es persistente, es perseverante, es audaz, pero no es agresivo porque no va y se pelea con todo el mundo, ¿no? La agresividad justamente va referida a la agresión. Entonces, no podemos utilizar ese término, lo estamos sacando de su contexto real. ¿Ya? Entonces, en lugar de decir es un vendedor agresivo, decimos eh, es un ejecutivo audaz que vende más productos, ¿no? O es un vendedor audaz o perseverante o persistente, ¿no? Que vende más productos, ¿no? Eso es lo correcto. Luego tenemos alumnos, examinemos el tema con profundidad. O sea que nos vamos a meter en el tema y vamos a bucear en el tema. No, no podemos analizar el tema con profundidad o a profundidad. Lo que tenemos que analizar es con detenimiento, de manera prosaica, ¿no? Desglosando poco a poco. ¿Ya? A eso es lo que debería referirse necesariamente, no la expresión anterior, no a profundidad, sino con detenimiento. Por último, el auto de Karen es bien grande. El auto de Karen es bien grande, ¿no? Lo correcto es, el auto de Karen era muy grande o es bastante grande, ¿no? No es bien grande. Bien es un adjetivo, ¿ya? Perdón, es un adverbio, ¿ya? Positivo. En este caso, no nos está refiriendo a que el carro tenga alguna cualidad positiva, ¿no? Nos está refiriendo a que es más bien demasiado grande, ¿no? Nos está indicando una cualidad aumentativa, ¿no? El auto de Karen era o es muy grande, ¿ya? No es bien grande, ¿ya? Entonces, cuando ustedes dicen, no, ay, ese chico es bien guapo, no es bien guapo, es muy guapo, ¿no? O los chicos cuando dicen, oye, esa chica es bien guapa también, ¿no? Esa chica es bien guapa. No, no es bien guapa, es muy guapa, ¿ya? Entonces, lo correcto para el momento de nosotros expresarnos es tener en cuenta estas figuras, estos vicios lingüísticos para evitar cometer errores, ¿sí? Espero, chicos, que hayan podido comprender. Este es un tema muy interesante. Faltan muchas otras
Otros vicios del lenguaje más, como les mencioné al inicio, ¿no? Los dequeísmos, los loísmos, los barbarismos, los neologismos, ¿no? Pero los vamos a ir viendo pues más adelante, ¿no? Tenemos tema para rato, ¿ya? Y no nos vamos a detener pues en esas cosas, o no lo vamos a ver todo de un solo golpe, ¿no? Vamos viéndolo detenidamente, ¿sí? Entonces, chicos, espero que hayan podido entender bien el tema, ¿ya? Y no se olviden, tienen que desarrollar la práctica en clase y me la envían, ¿sí? Espero que hayan entendido bien y que tengan una buena mañana o una buena tarde, ¿sí? Nos estamos viendo, chicos.